Ayer entonces estábamos viendo la velocidad, habíamos llegado a que la velocidad de un punto de un cuerpo que está rotando, ese cuerpo está rotando con una determinada velocidad angular, omega, la expresión de la velocidad de ese punto perteneciente al cuerpo y que está a una distancia cualquiera indicada por el valor R, que es el radio que lo posiciona, va a valer directamente el producto de la velocidad angular por el radio, ¿sí? Eso escrito en forma escalar. En forma vectorial es lo que estamos viendo en la pantalla. Entonces, la velocidad del punto P, con una B con rayita arriba, indicaría el carácter vectorial de ese vector, que es el producto de R por omega, que es el módulo de ese vector, por U sub T, que le da el carácter vectorial a ese vector. U sub T, acuérdense que es el versor tangencial, que lo habíamos rebautizado, llamémosle así, o redesignado, como quieran decirlo ustedes. Realmente era el versor transversal, que en este caso es lo mismo que decir la tangente, porque el transversal era el versor que era tangente a la trayectoria circular que seguía el punto P rotando, o sea, cuando el cuerpo rota respecto de un eje fijo, que es el centro de esa circunferencia que ustedes tienen en la pantalla, con una determinada velocidad angular omega. Dijimos también, y es muy importante, que todos los puntos del cuerpo, menos los que pertenecen al eje, por supuesto, pero todos los puntos del cuerpo rotan con la misma velocidad angular. Lo que es diferente para cada punto del cuerpo es la velocidad lineal o tangencial, ¿sí? Que es la V sub P, que si bien depende de omega, va a depender también del radio. Entonces ahí Manuel les está mostrando básicamente cómo sería esa variación angular, que es proporcional, básicamente, que para el punto P, que es el punto que estaría más alejado, tiene un valor máximo. A medida que nos vamos moviendo en el radio hacia el centro de rotación, vamos a tener distintos valores de velocidad. Para distintos puntos P que se encuentren sobre ese radio, los valores de velocidad van a depender de qué cosa, del radio. Estoy insistiendo con esto porque hay personas que no lo ven a eso. Y quiero que quede claro, porque esto es algo que lo vamos a usar, lo vamos a utilizar en los problemas. Bien, finalmente entonces, la velocidad en forma escalar, como lo vemos ahí, es directamente el producto de escalar del radio por la velocidad angular. Ahora, este producto, este valor, lo podemos convertir en un producto vectorial, o surge también, o lo podríamos expresar como un producto vectorial, donde el módulo es justamente omega por R, y va a tener la dirección y el sentido que indica, la dirección va a ser el de la tangente y el sentido va a ser el que indica omega, básicamente. Bien, este producto vectorial o esta expresión de velocidad también se puede expresar, como dije, como el producto vectorial del vector omega vectorial el vector radio. Ustedes saben que desde el punto de vista matemático del análisis,
tres vectores, el producto vectorial de tres vectores es básicamente nos dan que esos tres vectores son perpendiculares entre sí. O sea, el vector velocidad, el vector velocidad lineal, B sub P, el vector velocidad angular, omega, y el vector posición, R, son tres vectores que son perpendiculares entre sí. Es decir, si imaginamos un eje cartesiano como el que está dibujado ahí, donde están los versores I, J y K, que son los versores de los ejes X, Y y Z, quiere decir que cada uno de esos vectores, velocidad lineal, velocidad angular y vector posición, estarían cada uno a lo largo de uno de esos ejes. Entonces, ¿cómo podemos resolver eso? Como lo indica acá el producto vectorial. ¿Por qué? Porque omega, ¿por qué hemos puesto omega K por vectorial R según U sub n? Porque omega es un vector que está en la dirección del eje, el eje de la Z. Entonces el versor, el módulo es omega y el vector que define su carácter vectorial es K, porque estaría ubicado en la dirección del eje de la Z, que es perpendicular al eje XY, donde se está moviendo el punto P. Esa trayectoria que vemos ahí a la derecha, esa trayectoria está ubicada sobre el plano XY, básicamente. Entonces, el eje de la Z, o sea, el versor K, es un eje que está perpendicular al plano XY. Y básicamente es el punto en la trayectoria circular, el punto central, el centro de rotación, es la intersección de ese eje Z con el plano XY. Bien. Digo todo esto para ubicarlos básicamente. Entonces, omega por K, básicamente me está representando al vector omega como vector. Y R por U sub n me está representando al vector posición. El producto vectorial de K por U sub n, de los versores K y U sub n, va a darme otro vector que tiene que ser perpendicular a él. Entonces, si U sub n es el vector radial, sería el que está en la dirección del eje de las Y, y el K es el vector que es perpendicular al plano XY. Si nosotros hacemos el producto vectorial, si ustedes se acuerdan, sería K por U sub n, es decir, que el versor K se mueve girando hacia el vector Y, donde los cuatro dedos de la mano indican esa rotación de K que se mueve hacia ahí, y el dedo gordo, el dedo pulgar, indicaría la dirección del otro vector. Ahí lo está indicando Manuel, o sea, con la rotación, la línea verde que apareció y se fue, ahí. Ahí estamos haciendo la rotación que estaría definida por los cuatro dedos de la mano. O sea, yo pongo los cuatro dedos de las manos y hago girar al eje de K sobre el eje Y. Y el dedo pulgar me indica la dirección del eje perpendicular a este. ¿Quién me está dando? Y me está dando el J, básicamente. O el U sub T, que es lo mismo, porque el transversal, en este caso, y el J están coincidiendo. Entonces, por eso yo puedo poner a la velocidad lineal o tangencial como el producto vectorial. Bien.
la misma manera que hemos encontrado la velocidad, vamos a hacer la derivada de la velocidad o del vector posición dos veces para encontrar la aceleración del punto P. Entonces, habíamos encontrado que la velocidad era el vector R por θ punto por U sub T. Entonces, la aceleración del punto P va a ser la derivada de la velocidad, que va a ser el producto de la derivada de un producto de tres términos que son dependientes de del tiempo. Entonces, va a ser la derivada del primero por los otros dos sin derivar, más la derivada del segundo por los otros dos sin derivar, más la derivada del tercero por los otros dos sin derivar. Eso es básicamente la derivada de la velocidad del punto P. Nos da tres términos básicamente. Ahora, recordemos que la derivada del vector posición es cero, porque el punto se mueve a través de una trayectoria que es circular. Por lo tanto, el radio es constante. Entonces, la derivada de un valor constante es cero. Aquí tendríamos también la derivada del versor U sub T, que U sub T, como vimos, era menos seno de θ según I más coseno de θ según J. Y su derivada, ¿qué nos daba? Nos daba otro vector que era perpendicular a U sub T y que tenía la dirección de U sub N. O sea que este vector tangencial me da la derivada de este vector tangencial, que es tangente a la trayectoria, me da un vector que es normal a esta, por lo tanto va a tener la dirección del radio. Si yo tengo que U sub T es un vector que es tangente a la trayectoria, o sea que me define un eje que es tangente a la trayectoria, la derivada de este vector me dice que me da un vector que es normal a este, es decir, tiene la dirección de U sub N, es decir, va a tener la dirección del vector normal, por lo tanto va a tener la dirección del radio, pero es con signo negativo, por lo tanto, ese vector va a estar dirigido hacia el centro de rotación, como vamos a ver ahora. Bien, entonces, si reemplazamos en la expresión de la derivada de la velocidad, que es la aceleración de P, lo que acabamos de decir, vamos a tener que la aceleración de P va a estar conformada por el segundo sumando, porque el primero ya es cero, entonces nos queda el segundo sumando, que va a ser el producto del vector posición por la variación angular derivada dos veces, que esto representa la aceleración angular, en la dirección de la tangente, porque el versor que la acompaña es el versor tangencial, más el producto de el vector posición por la variación angular derivada, que es la velocidad angular, omega, por la derivada del versor tangencial, que nos da, ¿qué cosa? El valor de la velocidad angular por el versor normal. Es decir, finalmente, este término se transforma en negativo, ¿sí? Y es igual al producto del radio por la velocidad angular al cuadrado en la dirección de U sub N. Entonces, como ya lo acabo de decir, acá volvemos a colocar que θ' va a ser omega y θ2 punto, o θ punto, perdón, θ punto es la velocidad angular y θ2 punto representa la aceleración angular, que ya la habíamos definido antes. Entonces, colocado con esta nomenclatura, la aceleración del punto P tiene esta expresión. Tiene
o mejor dicho, ha resultado que la derivada de la velocidad respecto del tiempo, que es la aceleración, está definida por dos vectores. Cuando derivamos la posición, ¿sí? Lo que obtuvimos es un vector. Derivamos la posición, el radio. ¿Y esto qué nos dio? Nos dio un vector que es tangente a la trayectoria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la velocidad, la derivada de la posición del vector RP, ¿qué nos dio? Un vector que es tangente a la trayectoria. ¿Y cómo es respecto del radio, del vector posición? Normal, básicamente. Y eso está dicho a través de este producto vectorial. La velocidad lineal y el radio, ¿sí? En el plano son vectores que son perpendiculares entre sí. Eso me había olvidado recién de decírselo, que es lo que más quería decir. Entonces, el vector velocidad, que es este vector que está acá, y el vector posición, que es el vector R, son dos vectores que están en el plano XY. ¿Y cómo son entre sí? Perpendiculares. Y el vector omega es un vector que está en la dirección del eje que pasa por este punto, que es el punto de rotación del cuerpo. Y es la intersección, como dije, de este eje con el plano XY, ese punto. Entonces, el vector omega está en la dirección de ese eje y es perpendicular al plano XY y por lo tanto perpendicular al vector posición y al vector velocidad, como lo indica este producto vectorial. Bien, espero haber sido claro con eso. Si no, nos preguntan, por favor. Esto es lo más importante porque normalmente esto también les cuesta, de ver que el vector velocidad lineal o tangencial es perpendicular al radio. Esto lo vamos a usar permanentemente en los problemas. Es un concepto que lo tenemos que tener. Bien, cuando hemos derivado la velocidad, ha resultado en dos vectores, fíjense, en dos vectores. Uno que tiene la dirección de la tangente, porque está expresado, o el carácter vectorial se lo da el versor tangencial, por lo tanto, este vector R alfa por U sub t es un vector que es tangente a la trayectoria, y justamente es este vector que está acá, que como sabemos, se llama aceleración tangencial. Aceleración tangencial. Y depende del radio y de la aceleración angular. Y este otro vector, que depende del valor del radio y de la velocidad angular al cuadrado, y que está en la dirección de la normal, o sea, del vector normal, que es la misma dirección en la que está el radio R, pero fíjense que está con signo menos. Por eso es que la aceleración normal, ¿sí?, que está representada por este vector, es una aceleración que tiene la dirección del radio y va hacia el centro de rotación. Esta aceleración normal es la que ustedes conocen como aceleración centrípeta, que la habían visto en física 1. Acá le llamamos aceleración normal, pero es la misma que la aceleración centrípeta. Y que es opuesta a la aceleración centrífuga, que es la que tiende a que el punto P se salga de esta circunferencia. La aceleración centrípeta, como vamos a ver, obliga al punto a moverse en la dirección de la trayectoria circular. Yo siempre les doy el ejemplo en el Resnick, creo que estaba en física, esto me lo acuerdo de cuando yo estudié física 1, en el Resnick creo que era un indiecito
que estaba haciendo girar unas boleadoras, entonces las boleadoras giran en forma circular. Entonces, la cuerda que une las boleadoras en un extremo con la mano del indio en la otra, básicamente está representando a esta aceleración normal. A esta aceleración normal. La aceleración normal obliga a que el punto, en este caso las piedras de la boleadora, se mantengan girando en una línea circular. ¿Sí? Básicamente. Bien. Entonces, la aceleración tangencial es el producto en módulo del vector posición por la aceleración angular. Y la dirección es la de la tangente. Y la aceleración normal es el producto escalar del radio por la velocidad angular al cuadrado y tiene la dirección de la normal y hacia el centro de rotación. Bien. Representa la aceleración tangencial. La aceleración tangencial lo que representa es el cambio, porque ¿qué es lo que es la aceleración? Y volvemos a ¿qué es lo que es la aceleración? Es la variación de la velocidad, que en este caso es la velocidad lineal o tangencial, v sub p. El cambio en el tiempo de esta velocidad me va a dar estas dos aceleraciones, como vemos. Una es la aceleración tangencial. ¿Y qué es lo que está variando? ¿Qué es lo que va a variar de la velocidad de p? ¿Qué es lo que va a variar? Y así como la velocidad es básicamente una cantidad vectorial, si ustedes se acuerdan de los atributos que tiene un vector, acuérdense, esto lo digo siempre y siempre pregunto y me contestan que son 3, otros me contestan que son 2, y algunos me contestan que son 4, que es la realidad. Los atributos de un vector son 4. ¿Cuáles son? El punto de aplicación, que estoy indicando ahí, para este vector velocidad, que es la velocidad del punto P que está colocado acá. Ese vector V sub P tiene 4 atributos, que son el punto de aplicación, que está en la partícula, o el punto P, la dirección, que es la de la tangente a la trayectoria, el sentido, que está indicado por la flecha, y que responde a omega, fíjense, siempre la velocidad lineal o tangencial va a depender del sentido de rotación del cuerpo, omega. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué otra cosa está faltando? El módulo de este vector. Entonces, de esos 4 atributos, los vectores que han resultado de derivar la aceleración son 2 vectores, que uno tiene que ver con la variación del módulo de este vector velocidad y el otro tiene que ver con la variación en la dirección, porque en la medida que yo dije que la cuerda, que es la aceleración normal, o sea, estoy haciendo una similitud, ojo, cuidado, de que la aceleración normal es como la cuerda que obliga al punto P a moverse según una trayectoria. En la realidad, la aceleración normal es la componente de la aceleración que le cambia la dirección punto a punto al vector velocidad. Es decir, que en este punto cualquiera que yo estoy eligiendo acá, el vector velocidad tiene que ser tangente a esa trayectoria, tangente. Por lo tanto, de aquí a ahí, este vector va cambiando permanentemente su dirección. ¿Quién es el responsable o quién tiene en cuenta esta variación en la aceleración?
en la aceleración, en el cambio de dirección de la velocidad, es la aceleración normal. ¿Quién es la responsable en el cambio de la variación del módulo del vector velocidad? La aceleración tangencial. Entonces, por eso acá les dice que la aceleración tangencial representa el cambio del módulo de la velocidad de P, y los sentidos de la aceleración tangencial y de la velocidad tangencial o lineal del punto P van a coincidir si el punto P está acelerando, es decir, está aumentando esta velocidad. Si en caso contrario el punto P va cambiando la velocidad disminuyendo, entonces el vector velocidad de P y el vector aceleración de P van a tener sentidos contrarios. ¿Sí? Si la velocidad está aumentando, la aceleración tangencial y la velocidad van a tener el mismo sentido. Si el punto P está desacelerando, la velocidad va a mantener el sentido, pero la aceleración va a cambiar el sentido. Va a ser contrario. Bien. La aceleración normal, como dije, representa el cambio en la dirección del vector velocidad. Bien. Y siempre su sentido va a estar dirigido hacia el centro de rotación, que es del punto P, que es el punto que estoy indicando ahí, que es el centro de la circunferencia. Bien, como lo dije antes, el signo negativo indica que su sentido es contrario al sentido positivo de U sub R, o sea, es contrario al sentido del vector posición R. El vector posición R va desde ¿dónde? Desde el centro hacia afuera. Ese sería el sentido positivo del vector posición y del eje que representa esta dirección, y el versor que le da el carácter vectorial, que es U sub n. Por eso ahí dice que U sub n o U sub r. Acuérdense que U sub r radial es lo mismo que U sub n porque lo hemos rebautizado nosotros. Bien. Finalmente, para ponerlo a la aceleración de la misma manera que lo hicimos con velocidad, como el producto vectorial de omega por el radio, en el caso de la velocidad, que la velocidad tangencial como producto vectorial es omega por el radio, en la aceleración vamos a hacer exactamente lo mismo y vamos a derivar a esta expresión de omega por el radio. Por lo tanto, como ambos son funciones del tiempo, vamos a tener la derivada de primero, que es la derivada de omega, por el segundo sin derivar, que es el radio, más el primero sin derivar, que es omega, por la derivada del segundo,